told her I didn't love her anymore. There was already something in my mind that I was complaining that I was going to do it, and I woke up that morning and it was going to happen, and I had no control. Like, why couldn't I just let go? I didn't. Hola chicos, bienvenidos de regreso a mi canal o bienvenido a mi canal si sos nuevo por acá. Mi nombre es Pame y el día de ayer les pregunté por Instagram si querían que hablara del libro que se llama My Diary is a Hero de Lina Derali. Este libro habla sobre el análisis psicológico de Christopher Watts y el 95% de las personas que votaron dijeron que sí, así que aquí estamos. Primero que todo quiero aclarar que yo no soy psicóloga y no tengo ningún conocimiento de psicología, así que si dentro de las personas que están viendo este video hay psicólogos o hay psiquiatras y quisieran comentar al respecto, por favor bienvenidos sean todos. Todo el input que podamos obtener con respecto a esto es bienvenido. Pero al terminar de leer el libro sí debo admitir que de alguna u otra forma me dio alguna clase como de respuesta o le hallo un poco más sentido al enigma que es Christopher Watts y a por qué él cometió o hizo lo que hizo. Sé que hay muchas personas en este momento que están en la situación que yo estaba, en el que simplemente no puedan creer que un hombre que aparentaba ser tan bueno, un hombre de familia, un buen esposo, que siempre trató bien a su esposa, a sus hijas, que no tiene ningún historial criminal ni de violencia, como alguien así puede ser capaz de asesinar a su esposa, que además está embarazada, y a sus 2 hijas, es realmente algo incomprendible y aparte da mucho miedo. Pero creo que este libro ayuda a encontrar un poco esas respuestas, así que espero que les ayude tanto como me ayudó a mí. Antes de comenzar, recordarte que si te gusta este video, por favor le des un like. Si este contenido es algo que te interese, ojalá puedas suscribirte a mi canal. Vamos a seguir hablando de diferentes casos similares a este o de diferentes temáticas relacionadas a la criminología. Y además de eso, ojalá puedas seguirme en Instagram porque ahí es donde usualmente les doy actualizaciones de casos o les cuento sobre casos nuevos que tal vez no llegan a un canal de YouTube o les hago preguntas como la pregunta de ayer si querían saber sobre el libro que vamos a hablar hoy. Así que ojalá puedas seguirme por allá también. Ok, comenzamos. Como todos sabemos, Chris es un enigma para todos, no solo para nosotros que seguimos el caso, sino también para el personal médico, porque él es lo opuesto a lo que se espera de un aniquilador de familia. Chris no era violento, no le gustaba el conflicto, siempre se expresó muy afectivamente de su esposo y de sus hijas, según sus amigos. Pero además, según la autora de este libro, es importante no simplemente catalogar a Chris como un psicópata, un narcisista o un aniquilador, sino que es importante, y eso es lo que vamos a hacer hoy acá, el análisis de todos los factores y todos los comportamientos de Christopher a lo largo de toda su vida, que culminaron en el lamentable instante y momento en el que él asesinó a toda su familia. Shannon, una mujer muy inteligente, escogió en su momento a Christopher basada en la persona que él presentó, una persona confiable, cariñoso, afectuoso, y fue así durante los 8 años que tuvieron de relación. Inclusive un mes antes de iniciar el romance que tuvo con Nicole, Christopher le hizo un regalo a Shannon para el Día de la Madre en el que enmarcó todos los momentos importantes que habían vivido juntos, como su matrimonio, como el nacimiento de sus hijas, entre otras cosas, lo que demuestra el por qué Shannon estaba enamorada de él. Sin embargo, cuando Christopher conoció a Nicole, dio un giro de 180 grados y esto dejó desconcertada a Shannon porque él nunca había sido así, nunca había sido problemático, nunca la había ignorado. Y una vez que sucedió esto, Shannon no temió ser vulnerable con sus amigas y les contó absolutamente todos los detalles que estaba viviendo en ese momento con Christopher.
Shannon confiaba en sus amigas e inmediatamente les dijo que estaba completamente perpleja por lo que estaba pasando con Christopher y que realmente nunca habían tenido un problema serio en toda su relación. Peleaban como todas las parejas, pero eran problemas insignificantes y que en este momento ese problema era serio para ella. Algunas personas quieren decir que Shannon lo que hacía era fingir en sus redes sociales y proyectar una familia que en realidad no tenía y que estaba fingiendo todo y que probablemente sí habían señales de alerta, pero ella todo lo ocultaba. Y sí es cierto, Shannon tenía un trabajo que le demandaba proyectar una cierta imagen en Facebook para poder vender sus productos. Sin embargo, este no es el caso con sus amigas. Shannon les contaba absolutamente todo, les contó desde un inicio. Cuando Christopher empezó a ponerse extraño, inmediatamente ella acudió a sus amigas y les contó cada detalle. Entonces es de esperar que si en el pasado Christopher hubiera dado alguna señal de alerta a sus amigas, ya lo hubieran sabido y ellas por supuesto hubieran alertado a la policía. Muchas personas se refieren a Christopher como un psicópata o un sociópata, incluida yo. Un sociópata lo podemos definir como aquella persona que tiene problemas con su conciencia o que su conciencia no funciona adecuadamente, mientras que un psicópata es aquella persona que simplemente no tiene conciencia. Algunos doctores y especialistas en el tema dicen que son lo mismo, otros dicen que son completamente diferentes. Lo importante es que ambos se catalogan como un desorden de personalidad antisocial. También se refieren a Chris como un narcisista y generalmente cuando la gente piensa en un narcisista piensa en alguien que está obsesionado consigo mismo, que se toma muchos selfies, etc. Y si bien es cierto, estas podrían ser algunas de sus características, no necesariamente el hecho de que alguien quiera o que alguien sea así quiere decir que se cataloga como con un desorden de personalidad narcisista. Además, el narcisismo tiene diferentes niveles y una persona puede ser catalogada en cualquiera de esos niveles dentro de ese espectro. Para que una persona sea catalogada como que tiene el desorden de personalidad narcisista, debe presentar grandiosidad, falta de empatía y una gran necesidad por la admiración. Además, se consideran superiores y especiales, pero la realidad es que tienen una autoestima increíblemente frágil. Existen 3 diferentes tipos de narcisistas: los narcisistas encubiertos, los narcisistas comunales y los narcisistas malignos. El primero de ellos, los narcisistas encubiertos, que también se les pueden llamar narcisistas introvertidos o narcisistas pasivo-agresivos, ellos no presentan los deseos de admiración que presenta un narcisista clásico. Sin embargo, carecen de empatía y usualmente se aprovechan de los demás. En el libro se describe a los narcisistas encubiertos de la siguiente manera. Pueden ser callados o tímidos, pero en el interior, encubiertamente, todavía albergan visiones exageradas de sí mismos y de su futuro. Por ejemplo, sueños de que algún día serán descubiertos por su extraordinaria creatividad, inteligencia o perspicacia. Lo diferente de los narcisistas encubiertos es que, como son introvertidos, no presentan o no exponen sus egos inflados. Y aquí podemos ir diferenciando un poco a Christopher Watts, ya que todo el mundo lo catalogaba a él como introvertido y sin embargo al final pudimos darnos cuenta que él carecía totalmente de empatía. La segunda clase de narcisista es el narcisista comunal. Un narcisista comunal se define como la persona más amable y servicial. La diferencia entre una persona auténticamente amable y servicial y un narcisista comunal es que el narcisista comunal hace algo bueno por alguien más para obtener afirmación y admiración de otras personas, lo cual es lo que los narcisistas más desean. Y vamos a entrar más en detalle más adelante. Y la última clase de narcisista es el narcisista maligno, que es el extremo total del espectro. Se caracterizan por ser mentirosos patológicos, por ser violentos, por tener falta de empatía y además por ser sumamente manipuladores. Algo muy importante es que entre más adicto sea un narcisista a sentirse especial,
más va a ser capaz de hacer lo que sea para lograrlo. Entre más severa sea esa adicción, más peligroso se vuelve, y no importa si es un narcisista comunal e introvertido o maligno. Los narcisistas tienen 3 criterios. El primero es la explotación, en la que hacen lo que sea necesario para sentirse especiales, no importa el costo para quienes lo rodeen. El segundo es que creen que tienen el derecho de actuar como que el mundo les debe algo y que deben someterse a su voluntad. Y el tercero es el deterioro de la empatía, ya que al obsesionarse tanto con sentirse especiales, el resto de las personas deja de importar. Al final de la vida de Shannan y de sus hijas, Christopher no solo era adicto a sentirse especial, sino que cumplía con estos criterios. Tomen esto en cuenta para más adelante en el video. El narcisismo se trata más de baja autoestima y de inseguridad. Es un mecanismo de defensa que se desarrolla en algún momento de la infancia para proteger al niño de sentir dolor, de tener una baja autoestima o de no sentirse aceptado, amado o de no sentirse valorado. Otro psicoanalista que también estudia los orígenes del narcisismo dice que un narcisista se hace cuando se le priva de la suficiente atención y amor de la madre y por lo tanto se enamora de sí mismo para compensar precisamente esa falta de amor o de atención que no le dio la madre. Una de las cosas más importantes a saber es que un narcisista lo que busca en cualquier relación es lo que se conoce como suministro narcisista. El narcisista se alimenta precisamente del suministro narcisista y una persona tiene valor para ellos única y exclusivamente cuando logran proveer ese suministro. En busca de una relación romántica, los narcisistas pasan por 3 fases. La primera, que es la fase de búsqueda inicial, es cuando un narcisista consigue un objetivo y se enfoca en conquistar ese objetivo, que muy probablemente les va a proporcionar de algún suministro narcisista que necesitan. Además, los narcisistas también buscan a personas que están pasando por un momento difícil en su vida o un momento con alguna dificultad de salud o que están débiles, ya que esto les da un tipo de ventaja y ellos pueden llegar y presentarse como un salvador y eso les da el suministro narcisista que necesitan. Como sabemos, Christopher conquistó a Shannan precisamente en uno de los momentos más duros de la vida de ella, lo cual llegó a hacer que Christopher se sintiera como un salvador. Y esta etapa puede durar años y durante esa etapa el narcisista va a proveer a la persona con cariño, afecto, adoración, siempre y cuando consiga el suministro narcisista que necesita. Entonces, Christopher llegó a donde Shannan, la conquistó cuando estaba en su momento más débil. Shannan lo necesitaba porque estaba muy débil, tenía problemas de salud, tenía problemas emocionales, tenía diferentes problemas y lo necesitó y eso le reforzó a él su ego de que él era salvador. Sin embargo, eventualmente, como lo vimos, Shannan logró superar todo eso, empezó a trabajar en Thrive, tenía carro, viajaba a diferentes partes del país por trabajo y dejó de necesitar a Chris porque se hizo muchísimo más independiente y eso fue afectando el suministro narcisista que Christopher estaba obteniendo de ella. La segunda fase es la fase de evaluación. De repente la persona con la que estabas empieza a mostrar signos de que no es la persona que era. Es aquí cuando la máscara del narcisista empieza a deslizarse. Se pueden retraer emocionalmente, te pueden dejar de hablar, volverse fríos y distantes sin ningún motivo. Esa persona que te demostraba que te amaba de repente se vuelve o te trata con desprecio y hostilidad y esto puede ser muy confuso para la persona que lo está viviendo, especialmente si es la primera vez que trata con una experiencia de este tipo. La última fase de una relación narcisista es la fase de descarte y en esta etapa si el narcisista ya no te necesita o ya no le provees los suministros que necesita, te va a desechar totalmente.
y ese descarte puede ser frío y despiadado y te va a hacer sentir como que realmente no vales nada. Además, es muy probable que el narcisista esté en busca de otra relación que le provea de esos suministros narcisistas que necesitan. Y cuando un narcisista termina con una persona, realmente la trata como basura y la desecha como tal. Esto puede ser sumamente confuso para la persona que está viviendo esto, ya que el narcisista en un principio se presentó como una persona cariñosa y compasiva, y de hecho esto fue lo que les llamó la atención en un inicio, fue que el narcisista se mostraba como una persona muchísimo más amable y muchísimo más amorosa de cualquier otra que hayan conocido antes. Y esto es porque los narcisistas y los psicópatas son excelentes manipuladores y logran imitar o crear mímica de estas emociones sin necesariamente sentirlas. Al observar el comportamiento de Christopher una vez que cometió estos crímenes, se puede identificar que claramente tiene ciertas características psicopáticas, como que carece de empatía y de remordimiento. Tiene comportamiento criminal, que en este caso hizo lo peor de todos, que fue que asesinó a toda su familia. Aparte eso es manipulador, es mentiroso, es promiscuo, impulsivo, no asume la responsabilidad de sus actos. Sin embargo, lo peor y lo más terrorífico de Christopher Watts es que él no mostró casi ninguna de estas características, sino justo antes del momento de asesinar a su esposa y a sus hijos. Para tratar de darle sentido a uno de los crímenes más insensatos que uno se puede imaginar, la autora trata de construir una teoría sobre lo que pudo haber salido mal. Para esto, primero, vamos a iniciar por su niñez. Chris es descrito por aquellos que lo conocían como un niño tímido, tranquilo y que era socialmente incómodo. Su madre, Cindy, decía que él era un niño muy difícil de leer, lo cual indica que probablemente Christopher fue así desde su nacimiento. Y además de eso, él sabía que era diferente, en el sentido de que no sentía las emociones de la misma manera que lo hacía el resto de las personas a su alrededor. Desde la perspectiva de Chris, el manejo de las emociones y el manejo del conflicto de forma saludable no fueron realmente modelados para él desde su infancia. Él dice que nunca vio a su papá llorar, por lo tanto aprendió a no expresar sus emociones si es que las sentía. Cuando Chris estaba en la universidad, su papá desarrolló una gran adicción a la cocaína. Y Christopher en entrevistas posteriores dijo que esto realmente no le afectó, que él esperaba sentirse herido, pero sin embargo no le importó, ni le dolía, ni nada. Y esto indica que Chris no sentía las emociones normales, humanas que uno esperaría. Chris no tenía la personalidad vivaz y vibrante que tenía su hermana Jamie, por lo tanto debía encontrar alguna otra forma de gustarle a la gente. Y durante algún momento en su infancia se dio cuenta que para obtener una atención positiva debía convertirse en el niño bueno. Y se dio cuenta de que si era callado, educado, servicial, la gente iba a notar eso y lo iba a elogiar por eso. Y ciertamente hizo un excelente trabajo construyendo esta identidad de niño bueno, de persona amable, servicial, que todo el mundo quería, porque no hubo ni una sola persona en su infancia que pudiera decir algo malo de él. A Chris claramente le encantaba ver cómo la gente pensaba también de él, eso le daba el suministro narcisista que necesitaba y por eso es que logró la fachada de chico bueno durante tanto tiempo y tan perfectamente. Sin embargo, en el fondo se estaba gestando en su interior un conflicto en el que, por un lado, se presentaba como este chico bueno, perfecto, amable, servicial, y eso le daba su suministro narcisista porque la gente lo admiraba y lo quería. Sin embargo, por otro lado, sentía una rabia sumamente reprimida, ya que
Estaba harto de tener que utilizar una máscara y estaba harto de tener que estar haciendo cosas por los demás. Hay ciertas características que tienen aquellos con el síndrome del chico bueno, como deshonestidad, secretismo, manipulación, solo dan para recibir, y aparte de eso están llenos de ira y de rabia. Y todo esto aplica para Chris, porque el síndrome del chico bueno lo hacía sentir valorado, respetado y admirado, lo hacía sentir especial, pero al mismo tiempo lo hacía sentir mucho resentimiento. Chris dice que él nunca le dijo que no a su esposa, que él nunca tomó ninguna decisión, que realmente él nunca expresó ninguna de sus emociones para poder preservar la paz, y admite que es su culpa el hecho de que nunca le dijo a Shannon cómo se sentía y por lo tanto Shannon nunca supo qué era lo que lo estaba molestando y qué era lo que lo estaba consumiendo por dentro. Y es precisamente esta fachada manipuladora de chico bueno que hizo o que logró convencer a tantas personas de que Shannon era culpable por lo sucedido porque era manipuladora o algo por el estilo. Y es que Chris estaba engañando a su esposa embarazada. Luego la mató a ella y mató a sus hijas. Se declaró culpable de todos los cargos. Y aún así habían personas que buscaban cómo echarle la culpa a Shannon de todo eso. Inclusive llegaron a molestar y a insultar a los Rusek, que es la familia de Shannon. Cindy y Ronnie Watts, los papás de Chris, han tenido mucha dificultad para aceptar que su hijo es un asesino. Y de hecho Chris confiesa en el libro Letters from Christopher que su madre Cindy le dice todos los días que siga luchando, que ella está completamente segura que fue Shannon la que mató a sus hijas y que además fue Shannon la que originó todo esto y la culpable de todo esto porque ella volvió loco a Chris hasta tal punto de hacer lo que hizo. Y es que aunque Chris haya admitido y confesado los asesinatos, sigue inventando excusas de por qué hizo lo que hizo. Entonces dice que si él tal vez nunca hubiera conocido a Nikki, o que si Shannon nunca se hubiera ido a Carolina del Norte, o etcétera, etcétera, etcétera. Él busca echarle la culpa a absolutamente todo y a todos menos a él mismo. Y en realidad es que al final, aunque tal vez estos factores contribuyeron de alguna forma a los asesinatos, fue Christopher y únicamente Christopher el que mató a su esposa y a sus hijas, y fue él el que tomó la decisión de matarlas por su propia voluntad. Chris resentía a Shannon porque ella le impedía estar con Nicole, pero la realidad es que probablemente la resintiera como producto de todos los resentimientos y frustraciones que acumuló desde que era niño por haberse guardado todas sus emociones y que simplemente se descargó con Shannon porque era ella con la que convivía todos los días. Chris definitivamente no sentía apego si un romance de tan solo unas semanas fue suficiente para que él decidiera asesinar a su esposa y a sus hijas. Y cualquier afecto que sintiera por Nicole eventualmente se hubiera desvanecido y eventualmente hubiera encontrado la forma de culparla a ella también por todos sus problemas. Mucha gente tacha a Shannon de controladora por los videos que ven en Facebook, pero la verdad es que Shannon simplemente estaba asumiendo su rol dentro de la relación, porque desde que Shannon empezó con Chris se puso en una posición sumamente sumisa, la complacía en todo, la puso en un pedestal y le cedió totalmente todo el control. Y sin embargo, cuando Chris amenazó con dejar el matrimonio, Shannon estaba dispuesta a cambiar lo que fuera necesario para hacerlo feliz y para conservar el matrimonio, lo que demuestra las buenas cualidades que tenía. Y mínimo, por el bienestar de sus hijos, de su bebé no nacido, mínimo, lo que Chris pudo haber intentado es ir a terapia. Pero ni tan siquiera eso hizo, porque Chris era y es una persona sumamente egoísta en el que lo único que le interesa es él mismo.
En el libro la autora tiene la teoría de que Christopher nació con déficit de empatía y que es psicópata y narcisista comunal porque presenta características de ambos grupos. Y cuando hablamos de un psicópata, la gente generalmente piensa como en alguien como Ted Bundy, alguien que cometió crímenes sumamente violentos y que además tiene un historial criminal violento y le gustaba torturar y matar animales cuando era pequeño. Sin embargo, no, a pesar de que esas son características de los psicópatas, no todos los psicópatas presentan eso y no todos los psicópatas presentan esas características violentas. Shannon pudo haber estado casada con un psicópata y no se dio cuenta, porque la máscara que Christopher había construido era así de buena y lograba engañar absolutamente todas las personas a su alrededor. Christopher pudo disfrazar su falta de empatía porque la gente confundía su falta de emociones con el hecho de que tal vez él era muy relajado y tranquilo y pacífico, y generalmente esas características se ven como algo bueno, pero no necesariamente es cierto. Y Chris pudo presentarse como una persona empática, amable, cariñosa y respetuosa porque en su adultez pudo ponerse una máscara suficientemente convincente para engañar a todas las personas que tenía a su alrededor. Chris aprendió a imitar el amor y las emociones observando cómo lo hacían otras personas, lo cual es una característica clásica de los psicópatas. Y si Chris es realmente un psicópata, pudo mantener oculto su verdadero yo durante tanto tiempo porque probablemente logró dominar el arte de cómo imitar a los demás. Otro de los rasgos que indican que Chris podría ser psicópata es el hecho de que él no tiene claro qué es lo que se supone que debía sentir al ser padre. En una entrevista con los investigadores, esto fue lo que dijo: ningún padre haría nada para lastimar a su sangre y sin embargo yo hice eso. No entiendo cómo sucedió. Incluso he leído libros que dicen que ningún padre haría nada para lastimar a sus hijos. Entonces siempre pienso, ¿fui padre en algún momento? No lo sé. Chris tuvo que buscar y leer en un libro el hecho de que un padre no haría nada para dañar a sus hijos. O sea, él no tenía el sentimiento y las emociones normales de un padre que le indican que debe hacer lo que sea para proteger a sus hijos de cualquier daño. Él simplemente no tenía esas emociones. Chris además tenía inhabilidad para sentir ciertas emociones. Por ejemplo, cuando estaba con Nicole, y esta fue la información que la policía extrajo de su celular, él tuvo que buscar qué se siente cuando alguien te dice que te ama, porque simplemente no lo sabía, simplemente no lo sentía. Además, sus abogados le decían que él debía mostrar más emoción, y en entrevista con los investigadores, esto fue lo que hizo. Cuando todo el mundo se había ido, en mi cabeza no se había registrado. Es extraño cómo las emociones se procesan de manera diferente en mí que en los demás. Si perdiera a mis hijos en una tienda de comestibles, no entraría en pánico. Caminaría y los buscaría, pero no lloraría. Y esto da una idea de cómo las emociones no se procesan en Chris de la forma normal, como se procesarían en otras personas. El pánico y la ansiedad que otras personas sentirían al perder a sus hijos, Chris dice que él no lo siente ni nunca lo sentiría. Otra característica de los individuos psicopáticos es que tienen una clara deficiencia en analizar las amenazas y los riesgos. Y es precisamente por esto que probablemente Chris pensó que se podía salir con la suya al asesinar a su familia, porque tiene una gran deficiencia analizando las amenazas y los riesgos. Pero al final, la característica más importante que indica que Chris carece de empatía y de que probablemente es un psicópata es el hecho de que pudo asesinar a su esposa embarazada, pudo manejar 45 minutos con sus hijas atrás llorando y su esposa muerta en el asiento de atrás,
Pudo matar a cada una de sus hijas mientras una miraba cómo moría la otra. Después de eso llegó y las metió en los tanques de petróleo y pudo seguir con su vida como si nada hubiera pasado, una vida normal. Él llamó al kinder de sus hijas para decir que ellas ya no iban a asistir más. Él llamó a su agente de ventas para asegurarse de que empezara el proceso de vender la casa o para ver cómo iba el proceso de vender la casa. Y después de eso pudo seguirse mensajeando con Nicole como si nada hubiera pasado. Chris no siente empatía y no siente remordimiento, y si se hubiera logrado salir con la suya y hubiera salido libre después de haber cometido esos asesinatos, es muy probable que Chris hubiera podido seguir con su vida normal y sin ningún remordimiento. Todo esto demuestra los rasgos psicopáticos de Christopher. Pero según la autora, Christopher no era solo o no es solo un psicópata, sino que también tiene rasgos de un narcisista comunal. Christopher le encanta ayudar y servir a otras personas porque eso le brinda a él admiración y adoración, lo cual es el suministro narcisista que él necesita. Además, se preocupa en exceso lo que otras personas piensen de él, y es por eso que Christopher es tan peligroso, porque se proyecta como una persona sumamente amable y sumamente servicial, incapaz de herir a nadie, y la gente justifica los asesinatos diciendo que él se quebró o que tuvo un ataque de ira o que Shannon lo llevó a eso. Es decir, Chris mató a sangre fría a su esposa y a sus hijas. No estaba drogado, no estaba y no es mentalmente o no tiene problemas mentales, y sin embargo Chris juega el papel de una víctima. Por ejemplo, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero se informó que Christopher tenía las fotos de Shannon y de sus hijas en la celda, y se armó todo un movimiento en el que la gente recolectó cientos de miles de firmas para pedir que le removieran las fotos de Shannon y de sus hijas de su celda, porque la gente consideraba que no era correcto que Christopher tuviera las fotos de sus víctimas ahí. Y Christopher, cuando escuchó esto, confiesa que estaba enojadísimo y que era capaz de comprender que la gente quisiera verlo sufrir a él. Se está haciendo la víctima totalmente. Además, Christopher no se considera un asesino y piensa que no debería estar en la cárcel, sino que debería vivir su vida como un ministro, sirviendo a Dios, porque eso que pasó, el asesinar a sus hijas y a su esposa, fue un error de una vez. Él está completamente seguro de que va a salir en libertad condicional, o espera salir en libertad condicional. Él espera de alguna forma que la gente lo perdone, porque él piensa que lo que hizo fue un errorcito pequeñito y que no se va a volver a cometer. Entonces la gente debería perdonarlo y él debería vivir su vida feliz al servicio de Dios, porque eso es todo lo que él dice. Sin embargo, esto no es un lujo o una oportunidad que le dio ni a Shannon, ni a Bella, ni a Celeste, ni a su bebé no nacido. Según la autora del libro, Christopher además presenta las características clásicas de un narcisista con respecto a su relación de Shannon, porque en un inicio, en la etapa de búsqueda y de conquista, él se presentó como una persona buena, amable, cariñosa, la puso como en un pedestal, y esto fue lo que enamoró a Shannon. Pero eventualmente llegó la etapa de devaluación y Christopher devaluaba a Shannon cada vez más conforme su relación con Nicole crecía. Por supuesto, esto fue súper confuso para Shannon, porque fue de un momento para otro que Christopher cambió la persona que fue durante tanto tiempo. Pero aparte de eso, le gustaba jugar juegos
mentales con ella, le daba esperanza y luego se la quitaba, le mandaba un mensaje bonito y luego era frío con ella y luego no le contestaba los mensajes, luego sí, luego le mandaba fotos de las niñas, estaba jugando con Shannon y eso la estaba desgastando muchísimo. Y de hecho, justo antes de que ella se fuera a su viaje a Arizona, el último viaje que ella hizo, perdón, Christopher le dio una última esperanza y le dijo que iba a tratar de trabajar las cosas con ella y accedió a ir, creo que a Aspen, a pasar un fin de semana con ella. Así que simplemente le gustaba jugar juegos mentales. Sin embargo, en este punto ya Chris había alcanzado la fase de descarte. Ya Shannon y sus hijas no le estaban dando los suministros que necesitaba. Ya él había encontrado a otra persona que le daba esos suministros narcisistas que él tanto necesita. Y más bien su familia de 8 años llegó a convertirse en un obstáculo para alcanzar todo eso que él tanto necesitaba. En entrevistas, cuando Chris habla de sus hijas fallecidas, no habla de ellas como uno esperaría que hable cualquier padre que perdió a sus hijas, que estén tristes porque ya no pueden verlas crecer o que ya no pueden abrazarlas. Lo único que Christopher dice con respecto a sus hijas es el hecho de que ya no tiene a nadie que lo ame, que ya no tiene hijas que lo amen. Cuando habla de Shannon, se expresa de ella como un trofeo, dado que decía que ella era la mujer más hermosa que había conocido cuando la conquistó. Y lo mismo hace con Nicole. No habla de Nicole o de su personalidad o de cómo es como persona, sino de cómo ella lo hace sentir a él, de cómo siente que se está enamorando o de que nunca se había sentido así en su vida. Entonces, al final, todas las relaciones que Christopher tiene es sobre él y de cómo otras personas lo hacen sentir a él, no realmente de quiénes son esas personas o de quiénes eran esas personas. Ya sabemos que los crímenes de Chris fueron premeditados. Él ya confesó todo esto, así que ya eso es un hecho. Sin embargo, mucha gente se pregunta por qué, si fueron premeditados, cometió tantos errores. ¿Por qué es que no planeó bien sus crímenes y dejó tantas pistas en su camino? Bueno, primero, si Christopher tiene rasgos psicopáticos y rasgos narcisistas, él piensa que tiene una inteligencia superior y eso le daría la confianza para creer que no estaba cometiendo ningún error. Por otro lado, él creo que no tomó en cuenta a Nicole Atkinson, la mejor amiga de Shannon. Ella llamó inmediatamente a la policía en cuestión de horas y esto yo creo que tal vez pudo haber truncado el plan de Christopher, porque lo que él realmente quería era que la gente pensara que Shannon se había ido con sus hijas. Él creía que iba a poder convencer a las personas de que Shannon era una esposa cruel y vengativa que se había llevado a sus hijas solo para fastidiarlo. Y él está completamente seguro que iba a poder convencer a las personas de esa narrativa, producto de sus características psicopáticas y narcisistas. Una vez que logramos entender todos estos factores que nos explica la autora, todos los comportamientos y todos los eventos que ella analizó de toda la vida de Christopher, es muchísimo más fácil y sencillo entender por qué Christopher hizo lo que hizo. Christopher estaba viviendo una doble vida. Esa doble vida estaba a punto de salir a la luz. La máscara o la fachada que él estaba presentando al mundo de buen esposo y de buen padre, de hombre de hogar, hombre de familia, estaba a punto de desboronarse. Él iba a quedar como el malo, como un villano, y él no estaba dispuesto a eso. El divorcio no era una opción
porque el divorcio le iba a hacer quedar mal a él, porque por adúltero, por haberle dado vuelta a su esposa embarazada. Así que la mejor opción en su cabeza fue matar a toda su familia, porque esto le iba a dar la opción de matar 2 pájaros de un tiro. Primero, iba a quedar completamente libre para poder estar con Nicole y empezar con ella desde cero. Y 2, en su mente iba a lograr convencer a las personas de que Shannon lo había dejado, esta esposa cruel y vengativa lo había dejado y se había llevado a sus hijas y él iba a quedar como la víctima, y eso le iba a dar a él el suministro narcisista que estaba necesitando. La cruda realidad es que Christopher nunca fue un buen hombre. Él lo único que tenía era una máscara y logró convencer a todo el mundo a su alrededor, yo creo que inclusive hasta él mismo, de que él era una buena persona, de que él era servicial, de que él era cariñoso y empático, pero en el fondo eso no era así, era una máscara, y esa máscara él se la quitó en el momento en el que asesinó a su esposa y a sus 2 hijas. La autora al final del libro se pregunta qué hubiera sido de Christopher si él hubiera sabido cómo lidiar con sus emociones, si él hubiera sabido cómo lidiar de una forma saludable el enojo o los resentimientos que tenía por Shannon, porque aunque hubiera sido un psicópata o un narcisista o ambos, tal vez él hubiera podido vivir una vida no violenta de haber tenido las herramientas correctas. Sin embargo, eso es algo que nunca vamos a saber. Lo que sí sabemos y lo que sí es cierto es que esta es una de las tragedias más grandes que han ocurrido en la última década, y yo creo que lo que más nos afecta es el hecho que podemos sentir algún tipo de conexión o que sentimos que conocemos a Shannon y a sus hijas porque hay muchos videos sobre ellas, entonces podemos verlas a ellas en sus diferentes actividades día a día, y eso hace que sintamos que las conocemos. Shannon sin duda no se merecía esto, y mucho menos sus hijas. Ninguna de ellas merecía esto, y pagaron todas ellas, y el bebé no nacido, todos ellos pagaron un precio muy alto para que Christopher pudiera conseguir lo que él quisiera. Pero bueno, espero que este libro, My Diary is a Hero, y todo el análisis que Lina DiRauli hace en este libro les haya servido para obtener algunas respuestas o para entender un poco más qué fue lo que motivó a Christopher. La realidad es que él nunca fue un hombre bueno, no fue un hombre de familia que simplemente explotó. Él mantuvo una fachada y aparentaba ser un hombre bueno. Y esa es la clave, aparentaba. Eso sería todo por hoy. Si les gustó, por favor, espero que le den un like al video. Si este tipo de contenido les gusta, ojalá puedan suscribirse al canal, y también ojalá puedan seguirme en Instagram, porque es ahí donde voy a estarles compartiendo diferente información y diferentes actualizaciones de otros casos que generalmente no llegan a un video de YouTube. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¿Qué fue? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere?